Atención colombianos, porque en las sesiones extraordinarias de la Cámara de Representantes la reforma a la salud sigue avanzando en su articulado, y eso pese a todas las artimañas que ha usado la oposición. Han intentado de todo: levantar el quórum, reventar el quórum, boicotear las sesiones convocadas por el presidente Gustavo Petro e incluso lanzar campañas mediáticas llenas de mentiras para desacreditar el proyecto de ley. Y no solo eso, hasta han buscado desprestigiar el respaldo de los ministros del gobierno del presidente a esta reforma clave. En esa desesperación por hundir todo lo que venga de este gobierno, la oposición no ha escatimado esfuerzos para bloquear las reformas que el mandatario prometió en campaña. Reformas que millones de colombianos eligieron en las urnas así no les guste. Y este ataque sistemático no solo está buscando sabotear al Ejecutivo, sino que demuestra el verdadero rostro de un Congreso atrapado en intereses particulares y estrategias de desgaste político. Y ojo con las figuras alternativas, aquellas que hicieron campaña por Petro, pero ahora parecen alinearse con quienes pretenden frenar el cambio, y así lo dijeron desde la campaña presidencial en el 2022. Pero lo más curioso es que hoy en día se junten con estos poderes políticos que también tienen por detrás un respaldo económico, un respaldo empresarial con intereses particulares en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero primero vamos a escuchar al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que calificó como exótica y completamente irresponsable la propuesta que hizo la oposición de suspender la discusión de la reforma a la salud durante las sesiones extraordinarias que convocó el presidente Gustavo Petro. El ministro dijo que era una decisión que no solo enviaba un mal mensaje al país, sino que representa un intento muy descarado de desconocer una herramienta legítima que la Constitución le otorga al presidente de la República. ¿Y qué hay detrás de esta movida? El odio visceral hacia el presidente Petro y los intentos de una oposición bien rastrera que se niega a aceptar el mandato que el pueblo colombiano otorgó en 2022 a Petro, mandato que incluye funciones, herramientas y la plena legitimidad que protege al jefe de Estado. Pero claro, a ciertos sectores no les importa desconocer la voluntad popular y sabotear todo lo que huela a cambio. Miren lo que dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ante la plenaria de una Cámara de Representantes con ciertos congresistas que realmente son una vergüenza. Francamente, la proposición de excluir o de que la plenaria de la Cámara derogue y anule un decreto de convocatoria del presidente es lo más exótico que he escuchado yo en mi vida parlamentaria y en mi vida como ministro. Es lo más exótico, queridos colegas. Nunca en la vida había visto yo que se pretenda ahora una facultad constitucional del presidente derogarla. Ahora, las extraordinarias, ustedes asisten, la oposición, contribuyen al debate y toman las decisiones que sea, pero pretender anular un decreto presidencial con convocatoria de extras, francamente, está por fuera de todas las facultades que tiene la Cámara de Representantes o el Senado de la República, porque están de alguna manera desconociendo unas facultades presidenciales. Eso es desconocer no solamente las facultades presidenciales, sino desconocer al propio presidente Gustavo Petro. Y esto que decía el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, es supremamente claro. Es que ese señor tiene mucha experiencia en el legislativo, y primera vez que ve tremendo intento de una oposición rastrera que sabe cómo se maneja todo esta marulla en el Congreso para desconocer el mandato del presidente Gustavo Petro. Por eso vamos a ir parte por parte, porque todo esto es importante para comprender cómo se ha movido la oposición para desbaratar la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. Y yo digo rastrera, oposición rastrera,
y no solamente al presidente Petro, sino también a la reforma a la salud, porque aquí aparece quien antes de ser congresista aseguraba que el sistema necesitaba cambios urgentes, criticaba las EPS por corrupción y ahora se dedica a sabotear, porque esta es la palabra clave, sabotear las iniciativas del presidente Petro. Qué conveniente. Antes buscaba el apoyo popular con discursos contra la intermediación de la EPS, pero hoy es una aliada del uribismo y un obstáculo para las reformas que prometen cambios reales. Y como si la doble moral no fuera suficiente, esta congresista Katy Jubinao, que siempre se llena la boca hablando de lucha contra la corrupción y el respeto a la ley, fue pillada violando la ley. Usó su cigarrillo electrónico en un espacio cerrado, algo expresamente prohibido. Y lo más bochornoso era la reacción que tuvo. Claro, al notar que la cámara la estaba enfocando, escondió apresuradamente el vapor, pero el humo que le salía por la nariz la delató sin remedio alguno. ¿De qué sirven sus discursos sobre integridad y respeto si ella misma demuestra que las leyes son opcionales para los líderes como ella? Y la mayoría coinciden que esta congresista no solo cambia de moral según le convenga, sino que representa el tipo de figura que comete ilegalidades cuando cree que nadie la está mirando. Porque claro, miren la reacción que tuvo. Cuando la cámara la enfocó, ahí se hizo la que no era con ella. Jubinao. Y fíjense bien, alguien que la conoce de cerca, y estoy hablando de la fiscal Angélica Monsalve, que no se guarda nada al describir a Katy Jubinao. Monsalve literalmente le dice que es una mentirosa, que es una mitómana y siente éxtasis cuando hablan de ella, sea bien o sea mal. Su crisis es patológica y por eso la ley le importa un pito. Ni qué decir de lo desvergonzada que es, dijo Monsalve. Y claro que tiene razón de peso para hacer estas afirmaciones, porque recordemos que Jubinao mintió descaradamente sobre la fiscal, acusándola de haberla grabado ilegalmente y hasta en su propia casa. Eso dijo Jubinao. Pero la verdad resultaba siendo otra. La grabación fue hecha en la casa de la fiscal y con el consentimiento de la congresista. El pleito llega incluso a la corte, donde Monsalve decide conciliar y perdonarla. Pero lo que hizo Jubinao queda claro ante el país que se trató de injurias y calumnias contra una fiscal que no dudó en exponer la falta de escrúpulos que ella tenía. Y por eso la describe hoy en día así. Y por eso se entiende la posición que tiene en esta reforma a la salud. Mira la caricatura que compartió el presidente Petro. Si a la congresista Jubinao no le importa poner en riesgo su propia salud durante un debate sobre el sistema de salud, ¿cómo podría importarle la salud de los colombianos más vulnerables? Por eso, su política es de meter humo, entre paréntesis, mentiras. Y claro, porque esta señora, Adalín, de las buenas costumbres, cómo no, compartía trinos diciendo en que, ojo, jóvenes, que era peligroso fumar vapor por todas las consecuencias nefastas. Y miren, en el salón de la democracia, esta señora echándose su humo. El humo es que vende con todo lo que hace en el Congreso de la República. Aunque miren, Jubinao siempre se supo quién era. No hay que decir que ella era una aliada del proyecto progresista del presidente Petro, no. En muchas ocasiones, siendo activista, ella tuvo muchos encontrones con el entonces senador Gustavo Petro. Pero la cuestión es salir en el Congreso de la República a hacer este tipo de cosas y con el discurso totalmente conveniente que maneja hoy en día, porque ella lucha contra la corrupción. Pero ¿ustedes creen que ella se ha manifestado contra la procuradora Margarita Cabello con todo lo corrupta, presunta corrupta que tiene siendo en el ente de control, con todos esos contratos que ni siquiera el Senado de la República fue capaz de hacer un debate de control político? ¿Creen que Jubinao se ha manifestado en contra de eso? No. Es que ella es un poco selectiva. Ese discurso es muy selectivo. Precisamente el jefe de Estado, el presidente Petro, interviene en este debate que hay sobre si la reforma
debe tramitarse como una ley estatutaria o una ley ordinaria, luego de un concepto de la Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica Legislativa del Congreso de la República, que dice que la reforma debió tramitarse como una ley estatutaria y no como una ley ordinaria, tal y como lo está haciendo el gobierno del presidente Petro. Esa comisión del Congreso o ese concepto dice que es porque regula el derecho fundamental a la salud. El presidente dice que la ley 100 ha sido desde 1993 una ley ordinaria, y como se está reformando la ley 100, la ley estatutaria de la reforma a la salud seguirá vigente, pues no es su interés reformarla. En medio del intenso debate sobre la reforma a la salud, también el presidente está haciendo pedagogía sobre el proyecto de ley. Está destacando la responsabilidad que tienen las EPS en el debacle financiero del sistema de salud, y él comparte un escrito en su cuenta de Twitter que habla sobre todos estos temas. Uno de los principales es que las EPS mantienen deudas con los prestadores de servicios equivalentes a 4 meses de la unidad de pago por capitación, la UPC, mientras que la ADRES apenas adeuda lo correspondiente a 12 días de la misma unidad. ¿Qué quiere decir toda esta disparidad? Una evidencia de la pésima gestión de recursos por parte de las EPS, que han fracasado en su función de aseguramiento al no garantizar el manejo financiero adecuado para cubrir los costos de atención de los afiliados, de los colombianos. A esto se está sumando el descase de reservas técnicas por más de 16 billones de pesos, una cifra bien escandalosa que está reflejando una crónica mala administración y una subestimación de los riesgos financieros. Estas reservas, comparte el escrito del presidente Petro, esenciales para asegurar la sostenibilidad del sistema y responder a las demandas de servicios de salud, han sido gestionadas de manera inadecuada, que ahora la prestación de servicios a los afiliados se encuentra en riesgo. Y este impacto también afecta a los prestadores, a las instituciones prestadoras de salud, las IPS, cuya operatividad queda limitada por la acumulación de deudas. Aunque la ADRES y el gobierno tienen su parte de responsabilidad en garantizar la fluidez de los recursos, el manejo deficiente de las EPS es la principal causa del colapso financiero del sistema de salud. Pero todo esto sucede mientras que la oposición decide ignorar estas realidades y dicen que el presidente Petro es el responsable de la crisis financiera. ¿Y cuál es el sustento? Recurrir a la entrevista de la revista Cambio, donde el presidente Petro dice que si él quiere que el sistema de salud colapse, solamente no tendría que presentar la reforma a la salud, solamente no tendría que intervenir a las EPS que tienen riesgo financiero si no prestan bien el servicio de salud. Ojo, la oposición no está viendo estas realidades, las decide ignorar a su conveniencia, claro está. Eso es un dominó. Y no es difícil entender por qué están en esta tónica. Es que claro, detrás de las entidades promotoras de salud, estas EPS, están los grandes empresarios de la salud. Muchos de ellos parte de juntas directivas que financian campañas y partidos políticos y hacen parte de la clase politiquera de este país. Esos mismos intereses se aseguran de hundir cualquier intento de reforma que busque que los recursos de la salud se destinen al servicio de la ciudadanía en lugar del lucro empresarial. Y por eso basta con observar quiénes financiaron las campañas de los partidos políticos de la Comisión Séptima del Senado, donde se hundió la anterior reforma a la salud. Esto demuestra que el sistema actual está diseñado para proteger los privilegios de unos pocos, tampoco garantizar la salud de la mayoría. Y entonces echarle la culpa a un gobierno que está buscando reformar un sistema que no funciona. Por eso en este contexto el presidente Petro insiste en que un modelo de salud basado en aseguradoras financieras no es sostenible en un país con altos niveles de desigualdad y pobreza. Pero aquí no solo
está jugando la oposición tradicional, porque aquí entran en escena también congresistas como Caterine Miranda, que alguna vez se mostró como alternativa, progresista y de centro izquierda, pero ahora colabora con partidos como Cambio Radical y el Centro Democrático. Parece ser un gran negocio todo este sistema, porque si estamos viendo cómo este señor, cómo esta señora se une a esta gente, y entonces uno dice, ¿qué es realmente lo que ofrecen? ¿Cómo se maneja todo ese sistema? Y como Petro ni siquiera cuenta con bases sólidas dentro del Congreso, porque todo es una coalición que no pertenecen a los ideales de él, sino que en el consenso se encuentran puntos comunes. Y quizás por eso recuerdo yo la campaña de Gustavo Bolívar en el 55-86. Senado, Cámara de Representantes, para que estas reformas hubiesen pasado sin negociar principios claves que prometieron en campaña. Pero como no se solucionó y como ahora llegan al gobierno y entonces se encuentra la señora Caterine Miranda oponiéndose también a la reforma junto a Cambio Radical, junto al Centro Democrático. Y vaya, diga uno, ok, está haciendo un debate con argumentos. No, es que en una de las discusiones sobre la reforma, Miranda protagoniza un hecho bochornoso y llama marica al presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca. Esto lleva a que la suspendan por falta de respeto, porque era muy evidente, porque hasta tuvo la osadía de culpar al gobierno Petro diciendo que Salamanca le está haciendo un favor al presidente en callarla. Oiga, la actitud de Miranda es una traición evidente a su electorado. Ella sí se presentó como una alternativa al uribismo y los partidos tradicionales, pero ahora se une con ellos y recurre a artimañas para intentar paralizar la reforma. Si está en contra, simplemente podría votar negativo, hombre. Vote negativo, ya, deje el cuento. No confunda tanto a la ciudadanía, porque ese comportamiento que ella tiene, aunque es evidente, porque cuando tú te unes con Polo Polo, quien constantemente recurre al irrespeto y a la falta y a la desinformación, es evidente que tú sigas ese camino. Eso sí, hay una falta de coherencia y respeto hacia el pueblo que no resulta nuevo. Muchos de los que hoy bloquean los debates y mienten descaradamente solo buscan proteger intereses personales o de quienes lo financiaron. Alguno de los dos es. Alguno de los dos. Esa es mi conclusión realmente. Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas. Los invito a que se suscriban a este canal, a que compartan esta información para que podamos llegar a muchísimas más personas y sigamos haciendo este ejercicio democrático e informativo con el país. Mil gracias por compartir. Por supuesto, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.